Hola, en este video vamos a ver cómo realizar un juego en Python usando la librería de Pgames. Vamos a ver lo que tenemos. Acá tenemos las imágenes que vamos a utilizar. Como acá son el avioncito, que es para que dispare. Tenemos las balas, que este va a ser para la bala de los enemigos, y la bala para lo que es el avioncito que va a disparar, ¿no? Entonces también tenemos acá los enemigos, que vamos a ser los que vamos a dispararlos. Y también tenemos un fondo. Bien, estas son lo que son las imágenes. Y para la explosión tenemos un conjunto de imágenes que son en secuencia, que lo vamos a reproducir en secuencia para lograr el efecto de una explosión. También tenemos los sonidos del láser, del golpe y lo que es la explosión. Entonces vamos a ver el código. Bien, primero vamos a importar las librerías que vamos a usar, ¿no? En este caso, que es la librería Pgame y Random, que es para que nos dé números aleatorios. Y en este caso nos va a servir para nosotros posicionar de forma aleatoria, y también para ir aumentando la velocidad de acuerdo a cómo va aumentando el tiempo. Vamos a ir aumentando, eligiendo diversos tiempos utilizando la librería Random. Bien, entonces primero inicializamos Pgame. Vamos a también inicializar lo que es el mixer, que esto nos va a servir para cargar lo que es los audios que vamos a estar utilizando. Bien, vamos a cargar aquí las imágenes que vamos a utilizar al inicio. En este caso vamos a crear una variable fondo, donde vamos a almacenar acá en esta variable la imagen, ¿no? Aquí vamos a cargar. Como vemos aquí en la carpeta imágenes, aquí está la imagen fondo. Y lo cargamos de esta manera. También vamos a cargar lo que es los sonidos acá, el láser, la explosión y el golpe, ¿no? El golpe es el sonido cuando el enemigo choca una bala con el jugador, que es el avioncito que vamos a estar corriendo. Bien, luego vamos a cargar lo que son las imágenes para la explosión. En este caso son 12 imágenes, como vemos acá en explosión. Tenemos 12 imágenes que son un conjunto de frames que conforman un GIF, ¿no? Bien, entonces esas imágenes nosotros lo reproducimos en secuencia y nos va a salir el efecto de una explosión, ¿no? Entonces, para cargarlo de forma fácil, realizamos acá un ciclo for. Primero creamos una variable con una lista vacía y creamos un ciclo for que va a ir del 1 al 13, ¿no? Sabemos que el último número no lo toma, pero el primero sí, entonces estaría yendo del 1 al 12. Entonces aquí vamos a cargar, y como solamente va a variar el nombre, aquí colocamos el ino, que va a ir del 1 al 12 y va a ir estas imágenes se van a ir almacenando en una lista. Para ello usamos el método append, donde vamos a crear una lista de todas las imágenes. Bien, luego vamos a obtener acá en width el ancho de la imagen de fondo, que es la imagen que hemos importado acá. Obtenemos el ancho y el alto. Y luego vamos a crear un objeto window, que este es como el ventana en Tkinter. Entonces creamos este objeto, que es donde vamos a colocar las imágenes y los textos. Básicamente ahí es donde se va a realizar el juego, ¿no? Entonces acá en setMode especificamos en una tupla las dimensiones, ¿no? Que van a ser las dimensiones de la imagen de fondo. Entonces vamos a crear una ventana que son al tamaño de la imagen de fondo. Bien, luego vamos a crear un título. Para ello ingresamos pgame.display y setCaption, donde aquí estamos ingresando el nombre del juego, ¿no? Luego vamos a crear algunas variables, que este es el run, que es para el inicio, para el ciclo while, donde este se reproduce constantemente para que se ejecute el juego, ¿no? Entonces, para finalizar y para activar, creamos una variable booleana que va a ser true o false, de acuerdo a nosotros cómo lo vamos a programar. Entonces también vamos a crear los FPS, que son los fotogramas por segundo, que va a ser la velocidad que se va a ejecutar, ¿no? Entonces también vamos a crear aquí una variable clock, que va a ser para el tiempo, ¿no? También tenemos una variable score, que va a ir aumentando, en este caso de 10 en 10 cada vez que disparemos a un enemigo. También tenemos una vida,
que tiene un tamaño de 100, un número de 100. Y luego también estamos creando unas tuplas que son para los colores, ¿no? Blanco, negro, en este caso son RGB. Y lo creamos de esta forma. Bien, luego vamos a crear dos funciones, que básicamente la primera función es para colocar el texto, el score en la pantalla del juego, ¿no? Para que se muestre el texto, la puntuación. Entonces aquí creamos eso y aquí creamos una barra que nos va a indicar la vida, ¿no? En este caso estamos dando 10 cuando nos logra dar 10 balas, nosotros la vida va a ir disminuyendo de 10 en 10 hasta llegar a 0, ¿no? Cuando llega a 0 ya se termina el juego porque ya se murió lo que es el jugador, ¿no? En este caso vamos a explicar aquí rápidamente lo que es para colocar el score en la ventana. Entonces aquí utilizamos system_found, que es para el texto. Aquí colocamos el tipo de letra, un tamaño, y aquí lo colocamos con bold, que sea en true, ¿no? Para que sea la letra más negrita. Aquí estamos creando el text frame, que son para, en este caso colocamos aquí el texto que vamos a ingresar y una variable true, que es una variable booleana, y luego aquí tenemos blanco, que es la color de la letra que va a salir, y la color del fondo, que es este de acá en negro, ¿no? La color del fondo donde va a estar escrito el texto, básicamente, ¿no? Entonces aquí luego tenemos otra variable, textRect, que esto de acá nos indica, vamos a tener básicamente un rectángulo que aquí con getRect estamos obteniendo las coordenadas, ¿no? En esta variable. Luego con midTop nosotros damos las coordenadas, lo posicionamos en X y en Y donde va a aparecer el texto. Luego en frame es básicamente donde va a ir el texto. Entonces cuando vamos a ejecutar esta función tenemos que dar aquí el primer argumento, va a ser window, ¿no? Porque aquí en esta ventana lo vamos a mostrar. Entonces básicamente se refiere a esta ventana. Y con bleed lo posicionamos el texto, el text frame, y el textRect, ¿no? Que es el rectángulo. Bien, eso sería para cuando deseamos colocar texto, simplemente ejecutamos esta función ingresando los parámetros que deseamos acá, ¿no? Que el primero es el frame, la ventana donde se va a mostrar el texto, el otro es el texto, el otro es el tamaño y el otro es la posición en X y en Y donde se va a mostrar. Bien, para la barra de vida también es similar, recibe estos argumentos, en este caso es el frame, el X y Y un nivel, ¿no? Que en este caso va a ir disminuyendo de 10 en 10 cada vez que hay una colisión con la bala, con el jugador. Luego tenemos una longitud, aquí creamos unas variables, que es la longitud de la barra de 100, un alto de 20. Y en fill va a ser lo que vamos a rellenar de la barra, que esta va a ir variando con el nivel que ingresamos acá, ¿no? Entonces nosotros vamos a crear una variable que va a variar aquí el nivel. Entonces cuando vamos a ejecutar esta función, nosotros tenemos que ingresar acá un nivel que va a ser el nivel de vida que va a ir teniendo lo que es el avión, ¿no? El que va a disparar las balas para jugar. Entonces va a ser esta variable vida de acá. Bien, luego vamos a crear un border. Creamos un rectángulo. Aquí ingresamos estos argumentos que son las coordenadas X, Y y la longitud y el alto, ¿no? Luego vamos a crear el fill o el relleno que vamos a utilizar. En este caso creamos igual similar, solamente que aquí damos en fill y el alto, ¿no? El largo va a ser la cantidad que va a ir variando, que va a ir de 0 a 100, que va a ser esto de acá, y el alto sí va a ser constante, que va a ser 20. Luego lo vamos a dibujar en el frame, que ese es el window que vamos a colocar acá, que es la ventana. Y
Básicamente aquí estamos colocando la color que vamos a rellenar, que es casi como un rojo. Y aquí tenemos el borde que es de color negro, ¿no? Y aquí estamos dando un espesor de 4. Bien, luego creamos una clase jugador. En este caso los trabajamos de esta forma para poder realizar grupos de scrims y así trabajar de una forma más fácil para nosotros realizar las colisiones, ya que esta librería nos da unos métodos que nosotros podemos identificar de forma rápida cuando hay colisiones entre objetos. Entonces realizamos esta clase jugador. Aquí va a ser el avioncito, la imagen del avión. Si vamos acá en la A1, que va a ser este de acá, la cual va a ser el que vamos a mover. Entonces vamos a cargar acá utilizando pgame.imagen.load. Cargamos la imagen, ¿no? Y lo convertimos a alfa para eliminar el fondo. Y luego aquí esta misma imagen lo estamos colocando como icono del juego, ¿no? Entonces colocamos esta línea de código con set-icon. Colocamos como icono esta imagen que estamos cargando. Luego convertimos a rectángulo. Acá vamos a obtener las coordenadas en esta variable cell.rect. Obtenemos una tupla donde nos da las coordenadas de esta imagen, ¿no? Donde se va a posicionar. Nos sirve para luego posicionarlo. Entonces aquí la posición que va a salir al inicio va a ser en la mitad del ancho. Width es el ancho de la imagen de fondo. Entonces nos va a aparecer en la mitad de nuestra ventana. Y en el eje Y nos va a aparecer en la parte inferior. Recordemos que las coordenadas inician en la parte superior izquierda. Entonces cuando damos toda esta medida va a ser en la parte superior. Y lo restamos 50 para que suba una parte hacia arriba, para que el avión que va a disparar aparezca completo. Entonces configuramos de esta forma. También vamos a tener una velocidad en X, ya que solamente lo vamos a mover de derecha a izquierda, ¿no? Y aquí también creamos la variable vida, que va a estar en 100. Bien, luego vamos a crear el método update, que nos sirve para actualizar. Aquí creamos acá colocamos esta variable que hemos creado acá, ¿no? En 0, que es la velocidad en X. Luego vamos a verificar lo que es las teclas, ¿no? Para nosotros mover lo que es el avión, para la derecha y a la izquierda, vamos a utilizar el teclado. Entonces aquí en esta variable keystate vamos a obtener la lectura de las teclas que vamos a presionar, ¿no? Entonces utilizamos el método getPresent y vamos a obtener acá. Luego vamos a realizar una condición que cuando en keystate se presiona en la tecla left, entonces la velocidad va a disminuir en 5, que esta velocidad se asigna a la coordenada en X. Si lo vemos acá, red.x, lo vamos a asignar la velocidad de X. Entonces aquí lo estamos restando, y cuando se presiona la tecla de read, entonces va a sumar 5, ¿no? Y vamos a mover hacia la derecha y hacia la izquierda para lo que es el jugador, ¿no? Bien, luego acá vamos a establecer los límites, las condiciones, para que simplemente se mantenga dentro de la pantalla, ¿no? Luego vamos a crear el método de disparar, donde aquí vamos a crear un objeto bala de la clase de balas que vamos a crear, ¿no? Donde aquí va a recibir dos argumentos, que va a ser la posición donde va a salir la bala, ¿no? En este caso que va a ser en el centro del X, y en la parte superior de la imagen, ¿no? Que va a ser del jugador, que es la imagen que estamos importando acá, que estamos creando acá con el objeto rec. Entonces aquí nosotros estamos colocando esas coordenadas. Luego vamos a crear aquí, vamos a añadir a esta lista el objeto bala, y también a esta lista, ¿no? Que son dos listas o grupos que hemos creado.
más en la parte más inferior, ¿no? Luego vamos a reproducir el sonido láser sonido, que es el objeto donde estamos importando las canciones acá, ¿no? Entonces importamos eso y aquí simplemente con darle play vamos a reproducir el sonido cuando va a disparar. Entonces va a sonar el sonido del láser. Luego tenemos la clase enemigos. Acá en el método constructor init también recibe dos argumentos que son x y y, que son para la posición donde se va a iniciar el enemigo, donde va a aparecer, ¿no? Bien, acá cargamos la imagen del enemigo, que son las imágenes que estamos acá, ¿no? Si vemos acá es E1, que es esta imagen de acá. Bien, luego lo vamos a obtener acá con getRec, obtenemos las coordenadas en una tupla de la imagen de acá, ¿no? Luego vamos a utilizar random, que aquí estamos, vamos a elegir un valor aleatorio que va a estar entre 1 y entre el ancho menos 50, el ancho de la ventana, ¿no? Menos 50. Entonces va a salir en esta parte de acá más o menos de lo que es la ventana del juego. Y en Y va a salir en 10 más o menos, un poco retirado de la parte inicial, ¿no? Luego tenemos una velocidad en Y, que también va a ser aleatoria. Este va a ser por defecto la inicial, ¿no? Pero después en el método update, acá vamos a estar ya asignando esa velocidad. En este caso, acá vamos a obtener un tiempo. Aquí ese tiempo vamos a obtener un valor aleatorio. En este caso, aquí va a ir aumentando este tiempo. Aquí con time head-ticks, head-ticks, vamos a obtener el tiempo transcurrido cuando iniciamos el juego. Va a ir aumentando. Y aquí lo pasamos a milisegundos, ¿no? Pero un poco más porque lo estamos dividiendo entre 5000. Entonces aquí va a ir aumentando de acuerdo a cómo va aumentando el tiempo. Entonces aquí ya con el tiempo van a salir unos números más grandes y entonces el time va a ser más grande. Por ende, aquí en el rec, que es la coordenada en x, va a ir aumentando más rápido. Y los enemigos que vamos a ir disparando van a correr más rápido. Entonces aquí estamos estableciendo ese tiempo y aquí realizamos una condición, ¿no? Que cuando rec.x, que es la posición en x, cuando esté ya en mayor, cuando se pasa acá en el ancho es mayor, entonces vamos a regresarlo a 0, lo regresamos a la parte inicial, pero más abajo ya, ¿no? Entonces en y lo vamos a sumar 50 para que vayan bajando hasta llegar al jugador, ¿no? En caso de que no se dispare. Bien, luego tenemos aquí los disparos del enemigo. En este caso, acá es similar al anterior, simplemente que aquí estamos ejecutando otra clase que son las balas del enemigo. Igual aquí recibe las coordenadas, que estas de acá van a salir del enemigo, ¿no? Ya que van a bajar de la parte superior. Entonces, de la misma forma, aquí vamos a agregar al grupo el objeto bala, al grupo jugador y al grupo de balas de los enemigos. Y también vamos a ejecutar lo que es el láser, que es el sonido. Aquí en balas son las balas que va a lanzar el jugador. Aquí cargamos la imagen, es similar. Las clases son similares, esto de acá es casi repetitivo. En este caso aquí las coordenadas que recibe son x y y. Y también tenemos aquí el rec, ¿no? Que son una tupla de las coordenadas y el ancho y el largo o la altura del cuadro, en este caso que es la imagen. Y aquí estamos dando el center x, la coordenada x que estamos asignando acá, y también en y, ¿no? Y una velocidad, en este caso las balas van a ir hacia arriba, entonces tienen que ir disminuyendo, ¿no? Y aquí vamos a crear el método update, donde aquí vamos a establecer esa velocidad que va a ser asignada en el eje Y, ¿no? En el eje Y, ya que van a estar en forma vertical. Luego aquí realizamos una condición cuando el rec ya está en la parte, está menor que 0, ¿no? Esta parte.
aquí con red button obtenemos una coordenada, verificamos que este sea menor que 0, entonces eliminamos con este método kill, eliminamos los objetos que tenemos en la lista, que son los grupos que creamos acá, ¿no? Entonces, ejecutando esto, lo eliminamos de esa lista. Luego tenemos otra clase similar que es balas de los enemigos. Es igual, solamente que aquí vamos a cambiar lo que es la imagen, que es otra bala, ya que esta es la bala 1, como vemos es otra y esta es otra, ¿no? Entonces aquí nosotros esta bala va a ir hacia abajo y nosotros acá lo tenemos la imagen que está hacia arriba, ¿no? Pero entonces aquí para rotar la imagen utilizamos el método rotate, que está acá en Pgame, transform, rotate. Acá ingresamos la imagen y lo rotamos 180, ¿no? Para que se gire. Luego igual obtenemos acá el método self-rec, donde aquí vamos a estar obteniendo las coordenadas de la imagen que estamos creando acá, ¿no? Que va a ser como un rectángulo ya. Luego establecemos acá las coordenadas en X y en Y va a ser random, va a ser un valor variable entre 10 y el ancho de la ventana. Y establecemos una velocidad en Y que va a ser 4. También realizamos el método update, que es para actualizar, en este caso va a ir aumentando aquí la velocidad en Y, ¿no? Y cuando el rec button sea mayor que esta altura, vamos a limpiar también los grupos. Luego tenemos la clase explosión. Aquí básicamente estamos en el constructor e ingresamos un elemento posición que nos va a servir para especificar dónde va a realizar la explosión, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a cargar la primera imagen de la lista que hemos creado al inicio con el ciclo for. Vamos a crear aquí y por defecto ponemos la primera imagen, ¿no? Entonces colocamos acá el índice 0. Luego vamos a escalar para reducir un poco de tamaño la imagen. Utilizamos transform scale y aquí reducimos el tamaño de la imagen, ¿no? Con esta tupla donde disminuimos un 20%. Luego vamos a el mismo procedimiento de los anteriores, convertimos a un rectángulo donde vamos a obtener aquí una tupla con las coordenadas. Acá en center va el position, que es como argumento acá, ¿no? Lo asignamos acá a esta variable y luego vamos a obtener aquí un tiempo con getTix. Vamos a obtener el tiempo, ¿no? Que nos va a servir para realizar la secuencia de imágenes que sea similar a un video, a un GIF que se ejecute en secuencia. Aquí establecemos la velocidad de la explosión, que va a ser la velocidad de cambio de las imágenes, y los frames, ¿no? En este caso, que van a ser las distintas imágenes que tenemos en la explosión. Bien, acá realizamos toda la lógica para que se ejecute de esa forma, ¿no? Entonces aquí en el método update obtenemos una variable tiempo y la cual vamos a comparar acá. Revisamos si esta resta es mayor que la velocidad de la explosión, o sea, ya se ha realizado toda la secuencia. Entonces el tiempo que vamos a tener acá va a ser el tiempo que vamos a tener en esta lectura, y vamos a ir sumando, ¿no? Vamos a ir aumentando los frames, que este va a ser el de la lista, ¿no? Aquí, como vemos, los asignamos como índice para que vayan variando las imágenes y así observar como si fuese una explosión. Entonces aquí realizamos una condición. Si los frames es igual a la longitud de la lista, o sea, ya tenemos 12. Cuando ya se ejecutaron todas las imágenes, entonces vamos a limpiar, que es con kill, eliminamos todos los objetos que tenemos creados. Y si no es este caso, pues va a ir aumentando, ¿no? Aquí, como vemos, se va a ir ejecutando y va a ir aumentando. Aquí que estamos incrementando las imágenes. Bien, luego vamos a crear los grupos. Aquí con pgame.script group creamos los grupos de las diferentes clases que hemos creado, ¿no? En este caso del jugador, de los enemigos, de las balas del jugador y de las balas de los enemigos. Luego vamos a crear un objeto player, que es de la clase jugador, del avioncito, y este objeto player lo vamos a asignar al grupo jugador y al grupo bala jugador, ¿no?
Bien, aquí para crear distintos enemigos utilizamos varios. En este caso estamos creando 10. Para ello creamos un ciclo for, donde aquí creamos los 10, ¿no? Entonces aquí también lo agregamos a estos grupos, los grupos enemigos y el grupo de jugador. Y luego viene el ciclo while, que es el ciclo que nos permite ejecutar la ventana, ¿no? En este caso, aquí en clockTick recibe los fotogramas por segundo, que en este caso esta variable lo hemos creado al inicio, que es 60. Y aquí estamos estableciendo el fondo de la imagen, el fondo de la ventana, ¿no? Que es una imagen, que es una variable fondo que lo hemos creado al inicio. Entonces aquí lo establecemos. Y aquí en una tupla estamos indicando las coordenadas superiores, que va a iniciar en 0,0. Luego creamos un ciclo for para leer los eventos. En este caso, cuando presionemos en la X para salir del juego, ¿no? Entonces cuando presionamos en la X de la ventana, aquí cuando es en quit, entonces el run va a ser false. Y aquí ya no se va a ejecutar, ¿no? Va a finalizar y se va a cerrar lo que es la ventana. Aquí tenemos otra condición. Cuando vamos a presionar el teclado, para ello usamos estos eventos, donde es countdown, donde aquí realizamos una condición, ¿no? Si es que la tecla que presionamos es el espacio, entonces vamos a ejecutar este método que es disparar. El objeto de la clase jugador, que es player, punto disparar. Entonces ejecutamos el método disparar, que vamos a hacer las balas del jugador. Luego actualizamos todos los grupos que tenemos, los 4 grupos en este caso, que son los que hemos creado más acá, ¿no? Que hemos creado acá. Estamos actualizando para que dentro de este ciclo while, ¿no? Ya que este se ejecuta constantemente. Luego estamos colocando el jugador en la ventana. Con draw colocamos que se muestre en la ventana. Luego vamos a realizar lo que es las condiciones. En este caso, la primera colisión o los choques, en este caso va a ser en las balas del jugador con el enemigo. En este caso utilizamos group collide para cuando existe un choque entre dos grupos, ¿no? En este caso son los grupos de los enemigos con el grupo de las balas del jugador. Colocamos aquí true, que es para una variable booleana cuando queremos que al chocar desaparezcan los objetos que estamos chocando. En este caso queremos que desaparezca la bala y los enemigos, entonces colocamos en true. Bien, luego con un ciclo for vemos que recorremos acá, ya que aquí nos retorna un diccionario o una lista de todos los objetos que se están eliminando, ¿no? Entonces aquí verificamos cuando se elimina. El score aumentamos en 10, ya que cuando vamos a matar un enemigo va a aumentar el score en 10. Luego vamos a aquí disparar enemigos, o sea, vamos a disparar las balas hacia abajo, ¿no? Estas son las balas que se van a ejecutar automático. Se va a ejecutar lo que es este método. Luego vamos a crear aquí un objeto enemigo de nuevo, ya que para que cuando lo disparamos, básicamente este es para que dispare el enemigo. Ya, entonces cuando va a haber una colisión, tiene que aparecer de nuevo más enemigos. Entonces estamos añadiendo nuevamente acá, ¿no? Bien, entonces luego vamos a crear también lo que es la explosión. Entonces creamos un objeto, en este caso lo hemos nombrado explo, donde aquí recibe la posición, ¿no? Que va a ser en el centro del rec, que es del rectángulo, y en la parte del centro. Y este objeto lo vamos a asignar al grupo jugador. Y aquí vamos a reproducir lo que es el sonido de la explosión. Aquí con set volumen establecemos el valor del volumen, ¿no? Aquí podemos variar desde 0 a 1. Y aquí estamos reproduciendo lo que es ya el sonido. Luego tenemos otra colisión. En este caso la colisión es el jugador con las balas del enemigo. Son las balas que bajan de la parte superior de los enemigos. En este caso utilizamos strip collide, donde aquí recibe un objeto con un grupo, ¿no? Entonces aquí, y de la misma forma, funciona similar al de acá, sino que este trabaja con dos grupos.
de objetos, y en este caso con objeto hay un grupo de scripts, ¿no? En este caso, aquí vamos a ir disminuyendo cuando hay un choque del jugador con las balas del enemigo, va a ir disminuyendo en 10 lo que es la barra de la vida, que está player.vida, ¿no? Ya que esta es la variable que estamos creando en la clase. Acá en la clase de jugador está la variable cell.vida, que está igual a 100, ¿no? Entonces nosotros vamos a variar esa variable. Aquí, en este caso, estamos aquí. Va a ir disminuyendo en 10 cada vez que existe una colisión entre el jugador con las balas del enemigo. Si es que esta variable vida ya es menor que 0, entonces el run va a ser false y va a finalizar el ciclo write, por ende se va a cerrar lo que es la ventana. Y si no, pues entonces va a seguir ejecutando, y aquí también ejecutamos lo que es la explosión, ¿no? Similar al proceso que tenemos acá. Bien, el otro, en este caso, es cuando los enemigos se chocan con el avión, con el jugador. Entonces aquí la vida disminuye de frente en 100, y por ende aquí va a salir, ¿no? Va a ser 0, ya que la vida, o menos de 0, y por ende aquí va a cumplir esta condición y va a finalizar el juego cuando choca con un enemigo con el jugador. Pero cuando es con balas disminuye en 10 en 10 y tenemos un soporte hasta de 10 balas, ¿no? Y aquí también vamos a ejecutar lo que es la clase de enemigos, que recibe unas coordenadas. En este caso son por default, podemos poner cualquiera, ya que luego va a ir cambiando. Simplemente es para añadir al grupo de jugadores y al grupo de enemigos, ¿no? Aumentamos este objeto, lo que es el objeto de enemigos de esta clase que hemos creado. Luego aquí estamos ejecutando las dos funciones que hemos creado al inicio, que es el texto puntuación. Como les comenté al inicio, aquí recibe el primero, que es el frame, que es en este caso window. Es donde se va a posicionar, ¿no? En qué ventana se va a posicionar el texto. Y luego es el texto, que es el score. Y aquí estamos colocando las coordenadas X y Y. Acá estamos colocando el tamaño de la letra. Aquí la posición X y Y, ¿no? En el caso de X va a ser en la parte de acá, y en Y va a ser casi en la parte superior. Va a ser 2 hacia abajo, 2 píxeles. Bien, y para la barra de vida, igual aquí en frame va a ir la ventana, que es window, y las coordenadas X y Y aquí el nivel, ¿no? Que es player vida. Bien, luego colocamos pgame.display.flip, y para finalizar utilizamos pgame.kit. Bien, eso sería todo el código. Ahora vamos a ver la ejecución. Bien, eso sería todo. Gracias. Hasta la próxima.